Bueno, buenos días a todos, familia y a la familia también de redes sociales. Hoy vamos a hablar de primicias porque estamos celebrando un culto de primicias a Dios. Y hoy vamos a ver qué son las primicias, por qué Dios las estableció y cómo pueden ser de bendición para nuestras vidas. ¿Tienes ganas de escuchar? Bueno, pues entonces abre bien los oídos y el entendimiento. Dice que Dios ha establecido unos principios en su palabra para bendecir a su pueblo, ¿verdad? Y el entenderlo es lo que hace la diferencia para desatar la bendición sobrenatural para nuestras vidas. Yo he titulado este mensaje El poder sobrenatural de las primicias. Las primicias tienen un poder sobrenatural en nuestras vidas y ahora vamos a ver por qué. Él estableció el principio de los primeros frutos y la palabra hebrea para primicias es bikurim con 2K, bikurim, que quiere decir una promesa por venir. El principio de algo grande que viene, ¿verdad? Y comparte también la misma raíz de la palabra bekor, que significa primogénito. Entonces la fiesta de las primicias es una de las más mencionadas en la Biblia después de la Pascua. En esta fiesta se celebra y reconoce que Dios es el que da la bendición y la provisión a su pueblo. ¿Estás de acuerdo? Sí, mira, ya en Génesis 4, del 1 al 5, que aunque no lo voy a leer, pero todos sabemos la historia, con Caín y Abel, ¿verdad? Ya se ve este principio de las primicias. No existía aún la ley del sacerdocio levítico, pero los hombres se acercaban a Dios con sus ofrendas, ¿verdad? Y Abel dice que le entregó a Dios sus primicias, es decir, le dio de los primogénitos de sus ovejas y dentro de ello dice que le dio de lo más gordo de ellas. Le dio lo mejor que tenía. Abel le dio lo mejor que tenía. Sin embargo, Caín no tuvo en cuenta dar las primicias de sus frutos. Dice la palabra solo que dio una ofrenda. Con Abel especifica que dio la primicia y de lo más gordo. Y a Dios le agradó la ofrenda de Abel y lo enalteció. Mira lo que dice Proverbios 3, del 9 y 10. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Si personalizamos este texto, sonaría así, que tú lo puedes decir para ti. Si honro a Dios con mis bienes y con las primicias de todos mis frutos, serán llenos mis graneros con abundancia y mis lagares rebosarán de mosto. Amén. Pues Dios dejó en su palabra la fórmula o el principio para que seamos prosperados. Y por ende también su obra crezca y se fortalezca, ¿verdad? Porque si nosotros que formamos su obra estamos bien bendecidos, todo va a ser bendecido, ¿verdad? Y es a través de ofrendas, de diezmos, de primicia y de pactos o votos, como está hablando el pastor antes. La primera parte de este versículo dice que honremos a Dios con nuestros bienes. Y eso lo hacemos pues cuando diezmamos, cuando ofrendamos o cuando hacemos votos. Pero en la segunda parte del versículo dice, porque hay un énfasis, ¿no?, en las primicias, un énfasis especial. Es como si estuviera diciendo, honra a Dios con tus bienes y no te olvides de dar las primicias. En la fiesta de las primicias, el hombre reconoce la soberanía de Dios y le trae lo primero y lo mejor de sus frutos. Claro, nosotros ahora no somos, bueno, no hay ninguno aquí. Hay mucha gente que es agricultor y que es ganadero. Los padres de Abne, por ejemplo. Pero aquí, que yo sepa, no hay ningún agricultor o ganadero, pero sí tenemos un trabajo, ¿verdad? Y nos pagan por ello. Entonces damos al Señor lo mejor, lo primero, ¿verdad? Así, cuando le damos lo primero, se demuestra la fe, ¿verdad?, en la sobreabundante provisión de Dios. Cuando le damos a Dios primicias, le estamos diciendo que nada es nuestro, en realidad, ¿verdad?, que todo le pertenece a Él. Y es una forma de decirle que Él es lo primero en nuestro corazón. Y eso a Él le agrada mucho, ¿verdad?, porque Él ve nuestro corazón cuando damos primicias. Dice Éxodo 22, 29, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Es decir, no guardes tu primicia. ¿Qué le pasa al fruto si se guarda? Se echa a perder, ¿no? Entonces dice, no se debe de guardar, sino que se aparta, se consagra, se santifica, ¿verdad? Y se entrega a Dios. Y el efecto que hay es de bendición en el resto de las cosechas del año. Romanos 11, 16 dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante.
Deuteronomio 8:18 dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios. Esto es cuando entraron en la tierra prometida y ya iban a empezar a ellos a fructificar, ¿no? Entonces le dijo, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. O sea, no son nuestras habilidades, no es nuestro poder y fuerza lo que nos hacen prosperar, sino que es Dios el que nos da el poder para hacer las riquezas, ¿verdad? Cuando le damos a Dios primicias, estamos reconociendo que le necesitamos a Él. No somos autosuficientes, ¿verdad? Si no tuviéramos salud, ¿cómo íbamos a poder trabajar? Entonces, le necesitamos a Él para prosperar, más que por nosotros mismos, ¿verdad? Necesitamos su bendición sobre nuestras vidas para que nos vaya bien y prosperemos en todo. Eso es lo que le estamos diciendo a Él cuando le damos primicia. Y no solo en la economía, porque la vida es mucho más que dinero, ¿verdad? Necesitamos su prosperidad en todas las áreas de nuestra vida. Dice Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. O sea, hay mucha gente en el mundo con mucho dinero, ¿verdad? Pero eso no significa que estén bendecidos por Dios. Hemos leído que la bendición de Dios no añade tristeza. Y sí, hay gente que tiene mucho dinero, pero tiene muchos problemas también. Entonces la bendición de Dios abarca mucho más que solo dinero. En otras palabras, cuando le damos a Dios las primicias, los primeros frutos, Él nos da la habilidad de hacer riquezas. El que lo pilla, lo pilla. Así que si llevamos a cabo el principio de las primicias, tenemos la llave para caminar en la plenitud de la prosperidad de Dios, de las promesas de Dios. Pero esto no es algo mágico, ¿verdad? Todo tiene que ver con la obediencia, ¿verdad? No es que yo llevo mi vida como me da la gana, hago lo que quiero, pero luego llega el día del culto de la primicia y doy primicia y ya, ¡pum!, toda la prosperidad. No, no es así, ¿verdad? Sabemos que no. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios, a su mandato, para ser bendecidos por Dios y, por supuesto, dar las primicias. Vamos a ver algunos ejemplos de primicia en la palabra, porque así queda más claro. Primera de Reyes 17, del 8 al 16, lo vamos a leer. Dice, está hablando del profeta Elías, dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo le he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y ella, yendo para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, mira lo que dijo, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocido debajo de la ceniza y tráemelo. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Qué historia, ¿no? Qué historia tan bonita. Cualquiera podría decir, hay que ver Dios enviar a que lo alimente una viuda que no tenía nada. Ya lo podía haber llevado a alguien así, como que tuviera más poder adquisitivo, pero no, entonces no hubiera llegado el milagro de esa casa que era donde realmente se necesitaba, ¿verdad? Los milagros hacen falta donde no hay. En esta historia vemos que la viuda le dio al profeta las primicias de su comida. Le dio todo lo que tenía, ¿verdad? Ella no comió y luego le dio la ofrenda, no. Primero, porque si lo hubiera hecho así, ¿qué hubiera pasado? No se hubiera desatado ese milagro de sobreabundancia, de sobrenaturalidad sobre su vida, ¿verdad? Ella le dio la primicia.
Primero le dio al profeta de Dios y eso fue lo que desató la multiplicación de su harina y de su aceite. Ella creyó a Dios en la boca del profeta. Y su fe la llevó a la obediencia y su obediencia al entregar primicia la sacó de su escasez y pudo experimentar la provisión de Dios en su vida. Está muy claro, ¿verdad? Esta historia. Vamos a ver otra historia. Una multiplicación de panes, pero no en el Nuevo Testamento, sino en Segunda de Reyes 4, del 42 al 44. Segunda de Reyes 2, 42 al 44. En este caso era el profeta Eliseo. Dice, vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Aquí vemos que 20 panes de cebada y trigo nuevo entregadas al profeta como primicias obraron un milagro. Y 100 hombres pudieron comer. Dice que sobró conforme a lo que Dios dijo por boca del profeta Eliseo. Es decir, cuando Dios nos da una palabra, no importa lo que vean nuestros ojos, no importa. Si lo vamos a creer, vamos a ver el cumplimiento de ella. Porque nosotros no andamos por vista, ¿verdad? Andamos por fe. ¿Cuántas veces nosotros hemos empezado a hacer cosas en fe de que Dios proveería? Yo sé que mi hija y Alejandro muchas veces han cogido el coche y dicen, Señor, tenemos por ahí. Para volver, no. No hay gasolina para volver, pero tú vas a proveer. Y se han venido. Y siempre han tenido para echar a la vuelta. Dios ha usado uno, otro, el que Dios ha querido. Pero Dios siempre provee cuando le creemos, ¿verdad? Dios no es escaso. Cuando Él multiplica milagrosamente, siempre sobra. Siempre sobra, ¿para qué? Para que podamos seguir bendiciendo, ¿verdad? A otros, a su obra. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, ¿os acordáis? Que recogieron después de que comió toda la multitud, dice 12 cestas llenas. O sea, Dios siempre que multiplica es a lo grande, ¿no? Es un Dios grande. Vamos a ver otro ejemplo. Eso está en Nehemías 10, 35 al 37. Vamos a ver el pacto del pueblo con Dios. Dice, y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol, asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios, que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, y del vino y del aceite, para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Lo que pasaba aquí es que el pueblo de Israel había estado mucho tiempo alejados de los mandamientos de Dios. Habían estado haciendo como ellos querían. Y la verdad es que les fue muy mal. Pero con Nehemías y con Esdras, Nehemías, si recordáis, el que reconstruyó los muros de Jerusalén, en una plaza se reunió con todo el pueblo, hicieron un pacto delante de Dios que volverían a cumplir todos los mandamientos dados por Dios a Moisés en la ley. Y hemos leído que cumplirían con traer las primicias al templo y entregarlas a los sacerdotes. Cuando el pueblo se apartó de los mandamientos de Dios, les fue muy, muy mal, como he dicho, fueron cautivos. Pero cuando se arrepintieron y volvieron a cumplir sus ordenanzas, Dios volvió a bendecirlos. Así es Dios, es un Padre bueno, un Padre misericordioso. Siempre, siempre, en toda la Biblia vamos a ver que se cumple el principio de la obediencia igual a bendición. Siempre. Dios siempre quiere bendecir a sus hijos en todos los tiempos, pero el requisito es la obediencia, ¿verdad? Y vamos a ver otro ejemplo que está en Ezequiel 20, 40 al 42. Vamos a ver que Dios demanda las primicias. Dice,
Ezequiel 20, 40 al 42 dice, pero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Jehová el Señor, allí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra, allí los aceptaré y allí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones, con todas vuestras cosas sagradas, como incienso agradable os aceptaré. Cuando os haya sacado de entre los pueblos y os haya congregado de entre las tierras en que estáis esparcidos. Y seré santificado en vosotros a los ojos de las naciones, y sabréis que yo soy Jehová cuando os haya traído a la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a vuestros padres. Y el 44:30 dice, y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose, escucha bien, para que repose la bendición en vuestras casas. Dios demanda las primicias porque Él quiere bendecirnos. Siempre en cada texto que habla de primicias, habla de bendición, ¿verdad? Porque dice, en las primicias está implícita la bendición de Dios, para que repose la bendición en vuestras casas. Y Él quiere que su bendición se quede en nuestras casas, que repose, ¿verdad? Que no se vaya de ahí. Por eso demanda lo primero para Él y lo mejor, como prueba de que Él es lo primero en nuestras vidas, ¿verdad? En nuestro corazón. Cuando tú le demuestras a Dios que Él es lo primero, Él te lo da todo. En mi experiencia, Él te lo da todo. Y algo importante, algo muy importante de las primicias, es que la fiesta de las primicias es un tipo de la resurrección de Cristo. Se celebraba el 17 de Nisan, cuando se le entregaba al sacerdote la gavilla del primer fruto. Y justo el 17 de Nisan es cuando Jesús resucitó de la tumba. Nisan es el séptimo mes. 17 de Nisan es cuando Jesús resucitó de la tumba. Cristo es la primicia. Él se entregó como primicia al Padre y garantía de la gran cosecha que viene, que somos todos nosotros, ¿verdad? Dice Primera de Corintios, ahora vamos al Nuevo, hemos estado viendo mucho el Antiguo Pacto, ahora vamos al Nuevo. Primera de Corintios 15, 20 al 23 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Amén. Esto quiere decir que las primicias tienen el poder de dar vida, ¿verdad? Jesucristo, Dios dio su primicia que fue Jesucristo y esto trajo vida al ser humano. ¿Cuándo fue hecho Cristo primicia? Cuando resucitó. Cuando resucitó. Entonces, cuando alguien da primicia, entra la dimensión de la resurrección. Y esta tiene el poder para vivificar en su vida todo cuando esté muerto o que se esté muriendo. Créelo, Cristo no es la ofrenda de Dios, Cristo no es el diezmo de Dios. Cristo son las primicias de Dios. Las dio para poder dar vida y vida en abundancia a sus hijos. Amén. Y todo el Antiguo Testamento es un simbolismo del Mesías esperado que salvaría a la humanidad, ¿verdad? Todo el Antiguo Pacto está apuntando a Jesús. Cada fiesta ordenada por Dios en el Antiguo Testamento al pueblo judío era un símbolo de lo que ocurriría con su Hijo Jesucristo. La Pascua, por ejemplo, celebraba la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Gracias a la sangre del Cordero en los dinteles de sus puertas. Todo esto era el simbolismo de la sangre de Jesús, ¿verdad? Derramada para librarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte. En todos los textos que hemos visto está implícita la bendición de Dios en nuestras vidas cuando damos primicias, ¿verdad? Lo hemos visto. Pero hay un texto que yo quiero resaltar, porque hay un énfasis en que Dios no se olvide de bendecirnos una vez que hemos cumplido con dar primicias. Eso está en Nehemías 13:31. Nehemías le dijo esto al Señor:
y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Acuérdate de mí. Cuando Nehemías dice acuérdate de mí para bien, en el original, en hebreo, está diciendo márcame. Márcame. Cuando tú das primicias a Dios, el Señor te marca para bendecirte. Quedamos marcados por Dios para bendición. Así como todo el que acepta la resurrección de Cristo como primicias queda marcado o sellado con el Espíritu Santo, ¿verdad? Somos sellados con su Espíritu. Cristo es el primer representante de toda la cosecha de la resurrección que tendrá lugar cuando Él regrese. Él está diciendo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Amén. Por eso el dar primicias tiene el poder sobrenatural de dar vida. En la resurrección se rompió la maldición de la tierra que entró con el pecado de Adán, ¿verdad? La resurrección trae grandes cosechas a nuestras vidas, trae salud, trae gozo, trae relaciones restauradas, trae paz, trae reposo. En una palabra, las primicias traen plenitud de vida, de verdad. Y una revelación más de lo que ocurrió también un día de celebración de las primicias. A la fiesta de las primicias también se le llamaba fiesta de la siega o fiesta de las semanas. Eso está en Éxodo 23, 16 y 34, 22. Y se le llamaba así porque desde la Pascua se contaban 7 semanas más un día, que son 50 días, para celebrar la fiesta de las primicias. Eso está en Levítico 23, 15 y 16, para los que están tomando nota. Y en el Nuevo Testamento, la fiesta de la semana se le llamaba Pentecostés. Porque como fue escrito en griego, Pentecostos significa quincuagésimo, los 50 días. A los 50 días de la Pascua se celebraba primicia, que era Pentecostés. Aquí vemos que los de repente de Dios no son al azar. Fue también en la fiesta de las primicias donde la iglesia primitiva recibió el don del Espíritu Santo. Recordé que dice, y de repente vino un viento recio. Ese de repente no fue al azar. Fue en el kairos de Dios. Ellos estaban dando primicias a Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a ver también algunos acontecimientos que ocurrieron el 17 de Nisan, para que veamos que nada es al azar en las manos de Dios. El arca de Noé reposó sobre el monte Ararat el 17 de Nisan. Eso está en Génesis 8:4. Israel cruzó el Mar Rojo el 17 de Nisan. Israel come de los primeros frutos de la tierra prometida. Eso está en Josué 5, 10 al 12. Justo el maná cesó de caer el 16 de Nisan. El 17 de Nisan primero a comer los primeros frutos de la tierra. En el libro de Esther 3, del 1 al 6, vemos que Amán fue derrotado. Amán fue el que quería exterminar al pueblo judío. Justo él murió un 17 de Nisan. Y la resurrección de Jesús, ya hemos visto, eso está en Juan 12, 24, Él resucitó un 17 de Nisan, ¿verdad? Aquí se corrobora que siempre que tú le das a Dios lo mejor, Él te devuelve algo mayor, algo mucho mayor. El Espíritu Santo no fue dado cualquier día a la iglesia, sino cuando ellos le estaban dando a Dios lo primero y lo mejor de sus cosechas y también de su tiempo, ¿verdad? Porque ellos estaban en oración en el aposento alto. Esos 120 estaban orando, esperando la promesa. Y el Espíritu Santo fue dado a la iglesia para capacitarla, para predicar el Evangelio y cumplir su misión en la tierra, ¿verdad? Y el primer fruto fue, ¿os acordáis? Pedro, cuando predicó, 3,000 personas aceptaron al Señor. Dios escogió el primer Pentecostés después de la resurrección de Jesús para derramar su espíritu sobre 120 discípulos y establecer su iglesia. Los de repente, ¿verdad? Los de repente de Dios tienen mucho sentido, mucho sentido. Si estás esperando un de repente, en tu vida, no será porque sí, será en el kairos de Dios. Su tiempo es perfecto, su tiempo es el mejor. Él mira el corazón y será el mejor kairos que puedas imaginar. No te impacientes. Los de repente de Dios tienen mucho sentido, mucho. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Es Él lo primero y más importante?
Porque todo lo primero le pertenece a Dios. El primer día de la semana es el domingo y es de Él. Las primeras horas del día deberían ser, yo digo deberían, ¿verdad? Porque no siempre le damos las primeras al día al Señor. Salmo 5.3 dice, oh Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y yo digo, Señor, la verdad que cuando empezamos el día con Él, ¿verdad que nos va mejor? Cuando le damos las primicias del día al Señor, el día cambia. Y es así. Y lo sabemos, pero algunas veces estamos con tantas prisas, ¿verdad? Que nos metemos ya en la vorágine del día y no hicimos lo más importante. Bueno, cuando entregamos a Dios las primicias del día podemos esperar su favor, su bendición, porque lo que hemos dicho, primicia es igual a bendición. Si por ejemplo te dan un aumento de sueldo en tu trabajo, ese primer aumento es de Él. No el diezmo del aumento, todo el aumento es de Él, ¿verdad? Todo lo primero, porque no solamente las primicias, me habéis escuchado decirlo, no solamente se dan primicias a primero de año. Nosotros lo hacemos en febrero porque es cuando hemos recibido el salario de enero, ¿no? Queremos darlo primero. Pero siempre que algo sea primero, si tú no estás trabajando y de pronto comienzas a trabajar, bueno, ese primer sueldo, ya tú verás si tienes fe para darlo entero o la primera semana o los 10 días, tú verás. Pero lo primero le pertenece siempre al Señor, ¿verdad? Tenemos que dar lo mejor de nuestras vidas para su servicio, ¿verdad? Pero por nosotros mismos no podemos, porque nosotros fallamos, ¿verdad? Por eso Dios nos regaló un día de Pentecostés de primicia al Espíritu Santo, para que podamos dar lo mejor de nosotros, para que podamos amar como Dios ama, con su ayuda, con la ayuda del Espíritu Santo sí podemos, ¿verdad? Mira lo que dice el Señor en Deuteronomio 5:29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos? Y mira, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. ¿Quieres una promesa mejor que esta? Dios cumple su palabra. Pero aquí dice, ojalá, o sea, así hablamos nosotros, ¿no? Si ellos tuvieran un corazón que me temiese, así que me respetaran, que cumplieran mis mandamientos, eso les da la certeza de que a ellos y a sus hijos les va a ir bien siempre. Hermosa promesa. Si tú la capturas para tu vida, muchas cosas van a cambiar. En el tiempo de la ley era imposible que pudieran cumplir con los mandamientos sin faltar, ¿verdad? Solo la venida del Espíritu Santo, después de la resurrección de Jesús, nos capacita para poder obedecer a Dios y ver las cosas como Él las ve y amar como Él ama. La relación de amistad con el Espíritu Santo, ¿verdad? Es la que nos lleva nos capacita para poder obedecer. Cuando estamos con Él en esa intimidad, nos llenamos de Él. Él es amor. Y nos ayuda a ver las cosas como Él las ve, ¿verdad? Y ya vamos a obedecer, no porque tengamos que hacerlo, no como una obligación, ¿verdad? Sino por amor. Estamos tan enamorados de Él, ¿verdad? Que por amor se hacen las cosas, ¿verdad que sí? Yo no me imagino en un matrimonio donde hay verdadero amor que se estén quejando todo el día lo que hacen uno por el otro, ¿no? Al contrario, por amor se hacen las cosas, ¿no? El amor es el que nos puede llevar a la obediencia, ¿verdad? Mientras más lo conocemos, más lo amamos. Mientras más lo amamos, eso nos lleva a querer estar más con Él. Nos llenamos más de Él, más capacitados para la obediencia. Y así sucesivamente, ¿verdad? Qué bueno. Como conclusión, cuando Dios entregó sus primicias, que fue Jesucristo, Israel se podía contar. Pero mira lo que dice Apocalipsis. Juan en Apocalipsis dice, vi a grandes y pequeños y ellos eran millones de millones. Era un número que ya era incontable, ¿verdad? Ya no se podía contar. Este es el efecto que Dios logra, ¿verdad? Todo lo que nosotros podemos darle a Él se puede contar. Es contable, pero lo que Él tiene para nosotros en abundancia es incontable. Es incontable, gloria a Dios. Dios quiere llevarnos a la multiplicación. Por eso demanda de nosotros primicias que le honren en obediencia. Nosotros estamos celebrando primicias desde el año 2014. ¿Por qué desde el 2014 y no antes? Antes no teníamos la revelación, realmente no la teníamos. Pero nuestro padre, el apóstol Byron, nos dijo,
hijos, siento muy fuerte que Dios quiere desatar las finanzas de vuestra iglesia, hacer un culto de primicias. Y como no sabíamos, empezamos a investigar qué eran las primicias, ¿no? Entonces empezamos a estudiar y ver. Y en obediencia lo hicimos. Y a partir de ahí, cada año celebramos culto y primicia y vemos la bendición del Señor. Realmente lo hemos visto. Recordemos que primicia significa una promesa por venir. Nuestra actitud al entregar primicias debe ser de gratitud, ¿verdad? Y de fe también, que lo que viene a nuestras vidas es grande, porque nos lo ha prometido nuestro Dios. Él es grande, Él es poderoso y Él no miente, ¿verdad? Así que con fe, no sé cuántos ya dieron primicias, todo el mes se puede dar y siempre se pueden dar primicias, ¿verdad? Si antes no lo entendías, si después de este mensaje lo has entendido un poquito mejor, si simplemente por obediencia lo quieres hacer, quiero decir, va a haber bendición, porque siempre que hay obediencia, hay bendición. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.